Hoy día es la última semana de nuestra serie, el Proyecto Misericordia. Y algo que hemos intentado hacer y algo que ha sido nuestra intención es poder mostrarle un poco a ustedes la importancia que tiene la misericordia en nuestras vidas y cómo la misericordia puede ser de bendición no solamente para nosotros, sino que también para otros. Ahora, y durante algo que en verdad hemos compartido no solamente que ha pasado aquí, sino que lo comentábamos también en la mañana con Life Church, el ministerio en inglés, es que muchísima gente nos ha comentado y ha venido a nosotros diciéndonos cómo esta serie ha desafiado a distintas personas de un aspecto bien personal y bien íntimo, en cosas que quizás uno la tenía como a un lado y cómo el Señor nos ha ido empujando a dar pasos. Algo que decíamos la primera semana, y lo voy a poner aquí, que la misericordia es ese perdón inmerecido, esa amabilidad no ganada. Es algo que ninguno de nosotros merece y por eso nace la misericordia. Cuando ese individuo que está al frente de mí o esa persona que quizás me hirió y yo soy capaz de darle algo que no merece, entonces estoy actuando misericordiosamente. Después la segunda semana decíamos que hay un problema con la misericordia. Y ese problema es que todos queremos recibir, pero no todos estamos dispuestos a darla. Todos queremos recibir misericordia, pero no todos estamos dispuestos a darla. Y el problema no es un problema grupal, es un problema personal, es del individuo. Cuando el individuo lo único que quiere es algo para sí, y ahí en vez de ser algo misericordioso se transforma en algo completamente egoísta. Yo quiero algo para mí en vez de algo para otros. Por otra parte, veíamos la tercera semana, la misericordia es el puente para el herido. ¿Se recuerdan? Nuestra intención y la idea para nosotros es que podamos crear ese tipo de puentes para que aquellas personas que no tienen misericordia, que no conocen de Dios, que quizás están lejos y no quieren estar aquí porque sienten que no son parte, puedan cruzar ese puente y puedan encontrarse con ese Dios misericordioso. Otra de las cosas que decíamos, que el primer paso para dar misericordia se da cuando voy a la fuente donde nace y abro mi corazón. En términos generales, lo que decíamos esa semana es que yo tengo que ser capaz de ser honesto con Dios. Tengo que ser capaz de decirle, Señor, no puedo perdonar a ese individuo que me hirió, no puedo perdonar a esa persona que habló mal de mí, no puedo ir. Y cuando soy capaz de ser honesto y voy en honestidad a Dios y le abro mi corazón, Él es capaz de transformarme. Y uno lo ve esto muchísimo en los salmos, como los salmistas escriben de sus enemigos, destruyenlos, pero terminan hablando grandezas de Dios. Soy capaz de abrir mi corazón en honestidad. Por otra parte decíamos, no podemos decir que amamos a Dios, y esto era la semana pasada, si no somos capaces de amar a quienes Dios ama. Piense por un segundo esto, porque ese enemigo, esa persona que te hirió, esa persona que causó daño, esa persona que de algún modo ha sido alguien que no quieres tener relación o contacto, es una persona que Dios ama y que Dios dio su vida por él o por ella. No es alguien aislado, no es una persona desconocida, al contrario, Dios quiere rescatarla, Dios quiere salvarla y Dios quiere actuar en su corazón de la misma manera como lo hizo en ti o como lo quiere hacer en ti. Entonces no podemos dar misericordia. No podemos dar misericordia si yo no soy capaz de entender de que ese individuo, esa persona que está al frente, también necesita misericordia. Entonces hoy día algo que quiero hacer de manera para concluir esta serie es que podamos entender cuál es el poder que tiene la misericordia. Algo que hemos mencionado durante muchísimas semanas tiene que ver con ese poder transformador. Muchos de nosotros, por causa de esa misericordia que recibimos, fuimos transformados, pero hay algo entre medio. Antes de que llegue la transformación, desde el minuto en que se da la misericordia, hay algo entre medio. Hay algo que pasa antes. Y muchas personas que han sido transformadas, han experimentado esto.
Y me estoy refiriendo a lo que es la restauración. Y la restauración es esto, simplemente es una vuelta de una cosa al estado o circunstancia en que se encontraba antes. Un ejemplo que alguien ponía es como muchos de nosotros tenemos ciertos adornos en nuestra casa, ¿ya? Entonces, cuando un adorno se cae o cuando algo se sale de su lugar y yo voy y lo pongo, eso es restaurar, es poner de vuelta al estado original. Entonces, quiero que piense esto porque aquí es donde vemos quizás de algún modo la parte espiritual que uno puede incorporar, ¿ok? Porque nuestro estado original era de íntima relación con Dios. Y si Dios envió a su Hijo es para restaurar esa relación que se había perdido. Si hoy día tú estás aquí, has llegado y quizás estás simplemente como un observador o quizás estás un poco dudoso, quiero que entiendas esto, que la intención de Dios es poder restaurar esa relación que Él tiene contigo. Ahora, para los que nosotros nos llamamos cristianos, algo que tenemos que entender es que nosotros, quienes nos llamamos cristianos, somos pieza clave a la hora de restaurar. Y quiero que lo entiendas desde esta pregunta que voy a hacer aquí. ¿Cómo restaurar el corazón de un individuo, de una persona? ¿Cómo podemos restaurar el corazón de un individuo? ¿Cómo yo puedo ser ese instrumento? ¿Cómo yo puedo actuar para que esa persona reciba esa restauración necesaria, que vuelva al lugar original? Y el camino es la misericordia. Es a través de la misericordia que se va a poder actuar para que se cumpla ese proceso de restauración, para que de algún modo se complete la restauración en esa persona. Por eso cada uno de nosotros somos clave en esto. Y somos clave porque podemos ser ese instrumento para generar la restauración en esa persona. Y luego de que pase esa restauración, hay una transformación del individuo. Ya no soy lo que era antes, soy esa nueva persona. He sido restaurado. Ahora, aquí tenemos que tratar de ser prácticos y algo que quiero que podamos entender es cómo esta historia que vamos a contar hoy día nos va a mostrar un suceso que muchos de nosotros hemos experimentado y es un acto de traición. ¿Ok? Porque muchas veces se pierde la confianza con una persona, muchas veces, quizá hay gente que me está viendo en su hogar hoy día y está pensando, hay personas que a mí me han herido de manera terrible. Y quizás tú estás aquí sentado y estás pensando exactamente lo mismo. Hay personas que a mí me han herido de manera terrible, pero algo que quiero que entiendas es lo siguiente, que la historia que vamos a contar hoy día es una historia de traición, donde la misericordia va a crear restauración. Entonces esta historia se da en un contexto bien particular que muchos conocemos. ¿Okay? Y que generalmente este suceso se recuerda durante la Semana Santa, que fue en el minuto en que Jesús entrega su vida. Una hora antes, y si usted conoce la historia, el Señor prepara una cena que estábamos recordando hoy día, en este tiempo antes del mensaje. Y Él está teniendo una cena con sus discípulos y pasa a través de todas estas últimas etapas donde Él le está mostrando que Él tiene que ser entregado, que tiene que morir. Entonces, dentro de esta conversación, una de las cosas que Él les dice a sus discípulos es que Él va a morir y que va a ser entregado. Entonces, Pedro, desde su emocionalidad, Él le dice, no, Señor, mira, antes de que tú mueras, yo voy a estar contigo, yo voy a ir contigo hasta el final. Y Jesús le dice, Pedro, no, entiende esto, antes de que el gallo cante hoy día 3 veces, tú me vas a negar. No, yo jamás te negaría, Señor, yo voy a estar ahí hasta el último. Entonces la hora pasa, Jesús sale a orar, y si usted recuerda la historia, llegan los soldados, los guardias del templo, y arrestan al Señor. Y una de las cosas que pasa es que todos los discípulos arrancaron, todos.
Esto era algo que Jesús mismo les había dicho. Y ahí tenemos a Pedro, siguiendo desde lejos. Y lo tomamos desde el versículo 54 de Lucas. Algo interesante de esta historia es que todos los evangelios la describen, ¿ok? Desde distintos puntos de vista. Y vamos a ver la perspectiva de Lucas, Mateo y Juan, ¿ok? Entonces, Lucas 22, versículo 54. Prendieron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro los seguía desde lejos. Ponga atención en lo que está pasando aquí, porque los detalles son súper importantes. ¿Dónde lo están llevando a Jesús? No es menor. Lo están llevando a la casa del sumo sacerdote. Ahí se iba a hacer una asamblea donde ellos iban a pronunciar un juicio. Y aquí está Pedro, y Pedro lo está siguiendo desde lejos. Él está viendo todo lo que está pasando. ¿Okay? Versículo 55. Pero luego, cuando encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro se les unió. Entonces hay un grupo de gente, están en la casa del sumo sacerdote. Hay un grupo de gente que prende una fogata y Pedro se les une. Y hasta ahora él está pasando completamente desapercibido. Él está ahí, está observando, puede ver a Jesús, puede ver lo que está pasando, quizás puede escuchar. Versículo 55. Pero luego, cuando encendieron una fogata en medio del patio, se sentaron, Pedro se les unió. Versículo 56. Una criada, lo vio allí sentado a la lumbre. Lo miró detenidamente. Se puede hacer la imagen, es como, ¿dónde he visto a este hombre? Su cara me es familiar. ¿Okay? Algo interesante de esto es que el grupo de los discípulos ya no eran personas que podían pasar desapercibidas. Al contrario, era un grupo de personas que de algún modo eran famosas, eran conocidas. Se podrían reconocer fácilmente, y aquí está Pedro en esta situación, y una criada del sumo sacerdote lo está mirando detenidamente. Quizás está al frente de él, no lo sabemos, pero ella está observando toda esta situación y está viendo. Me llama la atención el contexto. Recuerden, Jesús está siendo arrestado, todo el mundo está confabulado y se han juntado en torno a este suceso. Jesús está siendo juzgado en la casa del sumo sacerdote y esta criada está mirando a este hombre. 58. Poco después, versículo 58. Poco después lo vi. Me pasé aquí. 56. Una criada lo vio detenidamente y dijo: este estaba con él. Automáticamente lo reconoce, se da cuenta que el que estaba ahí, el que ella estaba observando, estaba con él. Él le dice, pero él lo negó. Muchacha, yo no lo conozco. Yo no conozco a ese hombre. Automáticamente lo negó. Y quiero que piense porque este acto es motivado por el temor. Él pensó que estaba pasando desapercibido, pero al darse cuenta que una persona lo reconoce, el temor toma posición y él niega a Jesús por primera vez. Y no se está dando cuenta que lo que el Señor le había dicho anteriormente se está cumpliendo. De hecho, algo que quiero que entienda, que el miedo en este caso es lo que está llevando a Pedro a negarlo. Es el miedo el que lo está empujando a que él no reconozca al Señor. Versículo 58. Poco después lo vio otro y afirmó: tú también eres uno de ellos. La situación se está poniendo compleja. No está pasando desapercibido. Una chica lo reconoce, ahora hay otra persona que lo ve y le dice automáticamente: hey, tú estabas con él, tú estabas con el Señor. Es como que ya no se podía esconder. Quizás toda la gente lo está viendo y recuerde, él está siendo movido por el miedo, el temor. Entonces quizás el sentimiento de persecución que tiene trata de esconderse, pero ya no puede pasar desapercibido. Versículo 58 continúa: tú también estabas tú también eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó Pedro.
No lo soy. Nuevamente, Pedro está negando al Señor. Ahora ya quizás no es el temor, sino que este acto, en este caso, está movido por el instinto de protección. Hay un instinto de protección que sale y él lo único que necesita es tratar de pasar desapercibido, porque ya el temor lo llevó al segundo nivel. De hecho, piensen esto, nuestro instinto de protección sale en momentos de tensión, en momentos de alto grado de problema. La adrenalina toma control y no actuó racionalmente. Entonces hay un hombre que ya del temor pasó a este instinto, me tengo que proteger, y está siendo movido por la adrenalina, entonces ni siquiera piensa y lo único que hace es negar al Señor. ¿Por qué? Porque quiere protegerse. Versículo 59. Como una hora más tarde, otro lo acusó. Seguro que estabas con él, miran, es Galileo. La situación está saliendo de control en este caso, ¿ok? Ya él no puede esconderse. Hay un acento que quizás lo acusa, hay modismos que quizás él está usando que si hasta se nota que él viene de donde el Señor venía. Continúa el versículo 60, dice, hombre, no sé de qué estás hablando. ¿De qué estás hablando? Yo no sé a qué te refieres. Yo estaba completamente negando a Jesús sin pensar en lo que el Señor le había hecho. Automáticamente Pedro está negando al Señor. Ahora, en este caso ya deja de ser miedo, ya deja de ser protección, sino que es simplemente un acto de traición. Él está traicionando al Señor. Y en esto muchos de nosotros nos podemos identificar, porque quizás hubo alguien que en algún minuto nos hizo sentir que nos estaba traicionando. Hubo un individuo que quizás nos hizo sentir que de algún modo nos faltó la confianza. Y usted se puede preguntar, ¿pero por qué llega a esa conclusión, Marco? Y esto es simple, aquí es cuando la ayuda de los distintos evangelios y la visión de los otros escritores que nos cuentan esta historia es tomada. Uno ve que la última reacción ya a él no le importa nada. Mateo lo describe así, en el capítulo 26, versículo 74, y comenzó a echarse a maldiciones, empezó a decir groserías y le juró: a ese hombre ni lo conozco. Esa fue la tercera vez que Pedro niega al Señor. Y en este caso, él maldiciendo y jurando, él dice: yo no lo conozco. Un acto de traición. Es una situación compleja, es una situación difícil, y aquí se da un fenómeno bien particular, porque justo cuando él termina, pasa lo siguiente, versículo 61, el Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho: hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo, lloró amargamente. Antes de que el gallo cantara por tercera vez, Pedro estaba encontrándose con la mirada de Jesús y está de algún modo entendiendo y trayendo a memoria las palabras del Señor. Antes de que cante el gallo, por tercera vez me vas a negar. Y se da cuenta de lo que ha hecho. Piensa en esto, la mirada de Jesús lo hizo volver en sí. La mirada de Jesús le está haciendo de algún modo volver a quien era. Ya se va la adrenalina, ya se va ese sentimiento de protección, sino que vuelve en sí y se da cuenta de lo que hace. No solamente eso, sino que la mirada de Jesús le recuerda quién era.
Le recuerda quién era. Hey, yo soy un discípulo de este a quien estoy negando. Yo soy un discípulo de este a quien he maldecido. Yo soy un discípulo de quien he negado, de quien he traicionado. No solo eso, sino que la mirada de Jesús le mostró lo que estaba haciendo. Le hace de algún modo ver la maldad que había en su corazón y quizás la falta de ética de levantarse por su Señor. Pero también yo siento que esa mirada fue una mirada de amor. Esa mirada no fue una mirada de culpabilidad, no fue una mirada de crítica, fue una mirada de Pedro. Yo te amo. Y ahí está este hombre. Aquí está Pedro, completamente destrozado. Piensa en esta idea que voy a poner aquí. Pedro no solo está quebrantado por lo que hizo, sino también por lo que perdió. Porque luego de esto, su maestro es puesto en una cruz. Y él lo ve morir en la cruz. El terror que esa persona, que en este caso Pedro está sintiendo, no es simplemente el hecho de decir, yo perdí, negué a mi Señor, negué a mi Maestro, sino que por mi culpa, quizás el sentimiento de culpabilidad que le está sintiendo ahí, él murió. Hay una sensación de pérdida, hay una sensación de algo se quebró y este individuo que ha traicionado, que ha causado este quiebre, está completamente adolorido. De hecho, quiero que piensen esto. Pedro es un hombre destrozado y quebrantado por su traición. Él está destrozado y quebrantado por aquella traición. Ese sentimiento de culpabilidad que puede venir y quizás el mismo enemigo puede haberlo usado para hacerlo sentir mal. Hay una persona que en este minuto necesita restauración. Y recuerde, hablábamos de la restauración, voy a recordarle la definición. Vuelta de una cosa al estado o circunstancia en que se encontraba antes. Antes Pedro era el que salía del bote y quería caminar. Antes Pedro era aquel que estaba ahí y fue a ver a Jesús cuando es transformado. Ese hombre impetuoso, ese hombre que qué sé yo, valeroso. Ahora Pedro está escondido. Ahora Pedro está deprimido. Ahora Pedro está triste. De hecho, ahora Pedro lo único que está pensando es volver a lo que hacía antes. Ser un pescador. Quiere pasar desapercibido. Ya no quiere saber nada. Ha perdido no solamente a su Señor, sino que ha perdido la confianza en sí mismo. Traicioné a quien me amó por sobre todas las cosas, a quien me dio una oportunidad. Y ahí está la circunstancia. En medio de todo esto, un hombre que necesita restauración. Si usted conoce la historia, algo que sucede luego de que Jesús resucita, los discípulos sí lo ven, pero empiezan a querer volver a sus actividades anteriores. Entonces ahí están, algunos de los discípulos están volviendo a su trabajo anterior. El apóstol Juan nos describe esta historia y él nos cuenta que ellos habían vuelto y de pronto ellos se están pescando y se dan cuenta que hay un hombre a la orilla en la playa que ha encendido una fogata y está cocinando desayuno para ellos y los está llamando. No lo pueden reconocer hasta que lleguen a él y todos se dan cuenta que es Jesús, pero nadie quiere decir nada. Ahí están todos sentados, callados, y lo más probable, yo logro imaginarme a Pedro, lo más probable es que Pedro está ahí observando todo esto y está diciendo, yo lo traicioné. Él dijo que yo lo iba a negar 3 veces y aquí está. ¿Cómo puedo tratar de volver a la conversación y decirle, Señor, perdóname? Él quizás en su corazón está con este deseo. Y aquí el Señor
comienza esta conversación bien interesante. Versículo 15 del capítulo 21 de Juan. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Y aquí uno puede tener muchas interpretaciones dentro de las cosas que se dicen. ¿Me aman más que lo que estos discípulos me aman a mí? ¿Me aman más que tu amor hacia estos discípulos? ¿Me aman más que a esto que estás haciendo ahora, este trabajo al que te dedicas? ¿Me aman más que...? Cualquiera sea la interpretación y el énfasis que el Señor le haya dado, lo está confrontando con su corazón. ¿Me amas? Pedro responde: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Quiero que ponga atención en ese sí, porque es súper importante. Cuando Jesús le pregunta: ¿me amas? Él le dice sí. Automáticamente su respuesta es: sí, Señor, te quiero. Jesús le responde: entonces, apacienta mis corderos. Vuelve al lugar donde estaba antes. Vuelve a la posición que estabas antes. Apacienta mis corderos. Toma un lugar de importancia, Pedro. No te quedes ahí. No sigas siendo el pescador. Vuelve conmigo. Pero la conversación no termina ahí, sino que automáticamente, nuevamente, en el versículo 16 dice: y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le responde: cuida de mis ovejas. Nuevamente lo está confrontando ahí. Pedro, ¿me amas? Y él está diciendo: sí, Señor, sí te quiero, de verdad que te quiero. Entonces vuelve. No te quedes donde estás. Hay algo que yo te escogí. Apacienta mis ovejas. Cuida en este caso de mis ovejas. Versículo 17 dice: por tercera vez Jesús le preguntó. Y no pierda esta situación, porque por tercera vez el Señor está confrontando este corazón. Por tercera vez el Señor está haciendo la misma pregunta. Y de algún modo muchos concuerdan en esta idea de que lo está haciendo por tercera vez simplemente para llevarlo al minuto en que Pedro lo negó 3 veces, pero ahora quiere que 3 veces Pedro le declare su amor. Y por tercera vez le dice: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? ¿Hay algo en tu corazón hacia mí? Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le preguntara: ¿me quieres? Y le duele, ¿sabe por qué? Porque hay una situación aquí. De algún modo él está siendo confrontado con su situación, con lo que hizo anteriormente. Y quiero que entienda esto. La restauración es dolorosa, pero efectiva. El proceso de la restauración es doloroso, pero funciona. Tengo que ser capaz de pasar por ahí. Y esto no es para el individuo que está tratando de restaurar a alguien, sino para aquel que está siendo restaurado. No es fácil. Uno tiene que ser capaz de reconocer: sí, te amo, Señor, o sí, cometí este error, o sí, de verdad quebranté esta confianza que hicimos. Es una cosa difícil. Es doloroso, pero es efectivo. Versículo 17. Así que le dijo Pedro: Señor, tú lo sabes todo. Y tú lo sabes todo, quiero que entienda que esta palabra, que en este caso en una sola palabra, significa: tú me conoces. Tú me conoces a mí. Tú me viste cuando el primer día desde que me llamaste. Tú me viste que quizás yo era el más impulsivo. Tú me viste ese día que yo salí del bote y comencé a caminar y luego me hundí. Tú me conoces, tú conoces cómo soy yo. Tú conoces mi corazón. Tú puedes ver más allá de lo que todos los que están aquí pueden ver. Tú me conoces. En este caso, tú lo sabes todo. Tú sabes lo que hay en mi corazón. Tú sabes que te quiero.
Y la respuesta fue: apacienta mis ovejas. De algún modo, esta idea trinaria, por decirlo así, tres preguntas, tiene un sentido es completo. El número 3 significa que está en su totalidad. Cuando algo se repite 3 veces. ¿Ok? Es como está terminado, está completo. Y al hacer la pregunta por tercera vez, lo que el Señor está diciendo es que le está diciendo: yo sé que me amas, Pedro, pero quiero que tú lo entiendas. Quiero que tú vuelvas a donde estaba antes. Apacienta mis ovejas. El versículo 19 termina diciendo: después de esto, añadió: sígueme. Así termina esta historia. Sígueme. Nuevamente lo vuelve al punto en donde todo había comenzado antes. En el minuto en que Él lo llama y le dice: hey, sígueme, te voy a hacer pescador de hombres. Ahora termina, luego que lo ha restaurado, lo ha vuelto a la posición donde estaba antes, nuevamente le dice: sígueme. Y Pedro lo siguió. Si usted conoce esta historia termina al final. Más que termina, porque es el comienzo de una nueva historia, cuando estos que el Señor había restaurado completamente, y en este caso a Pedro, están juntos, son investidos, son bautizados en el Espíritu Santo, empiezan a hablar en distintos idiomas, y Pedro se levanta como el cabecilla, como el líder, y comienza a compartir a esta gente. Esa restauración que el Señor hizo aquí lo llevó a una transformación. Quiero que entienda esto. Cuando no hay misericordia, en este caso, la falta de misericordia impide una verdadera restauración. Esa falta de misericordia va a impedir siempre que haya restauración. ¿Cómo voy a poder restaurar a mi hermano? ¿Cómo voy a poder restaurar a mi amigo? ¿Cómo voy a poder restaurar a ese individuo si yo no estoy siendo misericordioso? Por otro lado, piensa esto: Jesús no es solamente un ejemplo de misericordia, es también un ejemplo de restauración en amor. Él es el ejemplo del que podemos seguir. Cuando vemos lo que Él hizo con aquel que lo había traicionado, es algo que nosotros podemos hacer con aquellos que a nosotros nos han traicionado. ¿Estoy dispuesto yo a seguir el ejemplo del Señor? ¿Estoy dispuesto yo a ir un poco más allá? Si hay algo que quiero invitarte hoy día, al final de esta serie, si hay algo que quiero decirte a ti que me estás viendo, a ti que estás aquí hoy día, si hay algo que quiero que puedas entender, es la importancia que tiene el hecho de que cuando somos capaces de entregar misericordia, va a venir por sí esa restauración en esta relación. Hay muchos que hemos experimentado un quebrantamiento en relaciones. Misericordia no se entrega a cosas, misericordia se entrega a individuos. Y generalmente tengo que dar misericordia a aquel que ha hecho algo en contra mía. Van a haber otros que quizás no han hecho nada y necesitan hoy día misericordia. Son aquellos que no conozco, que están afuera, que necesitan entender que son perdonados. Pero quiero que entienda esto: con aquellos que yo he tenido un conflicto, ellos necesitan misericordia de parte mía. Yo no puedo estar esperando de ellos. Y todo va a empezar a través de la restauración. Dar pasos de restauración. De hecho, quiero que entienda esto: un discípulo de Jesús restaura en misericordia porque ha sido restaurado misericordiosamente. ¿No es esa tu historia? Porque esa es mi historia. Yo fui restaurado misericordiosamente. A mí se me dio una oportunidad de misericordia. Si tú te consideras un discípulo, un seguidor, quiero decirte que es tiempo de que comience a actuar misericordiosamente, dando restauración, actuando en restauración. Yo debería ser el que da los primeros pasos. De hecho, el principio de la restauración es un corazón misericordioso.
Ahí es donde parte todo. En tu corazón. En tu corazón. Yo quiero que pienses en ese individuo, quiero que pienses en esa persona, quiero que te tomes unos minutos y puedas ver a aquella persona que quizás te cuesta entablar esa relación o que quizás se quebrantó. ¿Cuáles son los pasos que puedes comenzar a dar? Como decía al principio y lo que hemos dicho en los mensajes anteriores, ¿cuáles son los puentes que puedes construir? ¿Estás dispuesto a ser honesto con Dios y decir lo que hay en tu corazón realmente? Porque no vamos a poder encontrar esa libertad si no empezamos a dar pasos concretos. Quiero decirte que tú puedes ser esencial en el camino de la restauración, pero necesitas estar dispuesto. Este proyecto Misericordia no es algo de una serie de mensajes, es algo que se tiene que dar en nuestra vida desde ahora en adelante. Si el Señor te está desafiando, hay ciertos pasos que tú tienes que dar. Si el Señor te está empujando, hay ciertos pasos que tú tienes que dar. La pregunta que quiero dejarte hoy día es, ¿estás dispuesto a comenzar a dar pasos de restauración? Partiendo por ti, comenzando en otros. Si somos capaces de hacerlo, wow, vamos a ver una diferencia en nuestra vida espiritual. Cierre sus ojos. Quiero hacer algo donde simplemente podamos levantar nuestro corazón y ponerlo delante del Señor, porque si hay algo que no quiero es que esto quede en una serie más. Me gustaría invitarte a que dieras un paso de fe, porque puede que haya alguien donde tengas que darle misericordia, puede que tú estés en busca hoy día de misericordia, puede que hay una relación que ha sido quebrada y que tú entiendes, hey, yo tengo que hacer algo en esto y el Señor me ha estado hablando. ¿Estarías dispuesto a que me dejaras orar por ti? Simplemente como un acto de fe, decirle, Señor, yo reconozco que necesito tu ayuda. Si tú eres ese individuo, si quizás tú me estás viendo hoy día, yo creo que simplemente, si tú me estás viendo, levantes tu mano en una acción de sumisión, pero si tú estás aquí, quiero que pases al frente. Donde digas, yo necesito ayuda, en esta área yo necesito ayuda, yo necesito misericordia para poder darla, yo necesito misericordia para comenzar a restaurar relaciones que se han quebrado, yo necesito misericordia. No tengas miedo, pasa al frente. No esperes que pase uno para que tú puedas hacerlo. Oh Señor. Oh Jesús. Señor, necesitamos que tu Espíritu Santo comience a hacer una obra en nosotros. Necesitamos, Señor, que tu misericordia comience a moverse de una manera poderosa en nuestras vidas. Queremos verte, Señor, actuando en nuestros corazones. Necesitamos restauración para poder restaurar a otros, Señor. Necesitamos misericordia para dar misericordia a otros, Señor. Quizás hay personas que están aquí hoy día que han tenido conflictos con individuos, Señor, familiares, amigos, hermanos, y que la relación se quebró, Señor, y quedó ahí en el aire. Pero durante cada semana tú has estado empujando y has estado diciendo, necesitas misericordia, necesitas dar misericordia. Y hoy día, Señor, tú estás poniendo el punto diciendo, tienes que restaurar en misericordia. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a dar ese paso.
Espíritu Santo, comienza a mover nuestro corazón. Pedimos por esa persona, por ese individuo que quizás nos causó un daño, que quizás nos causó un dolor. En el nombre de Jesús, yo te ruego por ese individuo, Señor, por esa persona. Y para que tú en esta relación comiences a crear restauración. Señor, por aquellos que hoy día están aquí sintiéndose que necesitan de tu misericordia, muéstrale, Señor, que tu perdón, tu pago en la cruz, Señor, fue suficiente, que no hay nada más, no hay nada que nosotros podamos hacer. En el nombre de Jesús, trae libertad, no solamente para los que están aquí, para aquellos que me puedan estar viendo, Señor, trae libertad ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Declaramos libertad para aquel que está en este lugar pidiendo misericordia en su vida. Y que este proceso de restauración comience a ser efectivo en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque de la misma manera que lo hiciste un día con Pedro, quien de algún modo te traicionó negándote, Señor, tú lo volviste a la posición donde estaba antes. Tú lo volviste, Señor, al lugar donde se había salido. Y gracias, Señor, porque es lo mismo que nosotros podemos sentir que tú haces con nosotros. Gracias por tu perdón, gracias por tu misericordia, gracias por ese regalo no merecido que tú nos provees. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Demos un aplauso al Señor porque Él es bueno.